Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos a doña Tibisay Peñate, jurídica. Muy buenos días, Tibisay. Buenos días. Tibisay es asesora jurídica del Servicio de Prevención y Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia de Género de la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación. Tibisay, ¿cuál es la función que desempeña usted como orientadora jurídica en este recurso? En primer lugar, quería darte las gracias por la invitación de estar de nuevo aquí para hablar un poquito de prevención de violencia, porque hablar de violencia y de todo lo que está alrededor de ello, pues hace que las personas tengan un mayor acercamiento a lo que es la realidad desde el punto de vista de la mujer y la realidad propiamente dicha. En el servicio para el cual trabajo, mi labor, mi desempeño desde el área jurídica es informar y asesorar sobre los derechos que le asisten a las mujeres víctimas de violencia de género. No solo esto, también realizamos en ocasiones acompañamientos a los juzgados o a las comisarías de policía. Y también, dado que es un recurso especializado, pues no solamente nos ceñimos al área de lo que es el derecho y toda la legislación, sino que también le ofrecemos un espacio a la señora que acude a nuestro recurso para que hable, se desahogue y en cierta forma hacemos intervención. Cuando llega una mujer a la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación, ¿cuál es el protocolo a seguir? Primero se ven con qué profesional. Siempre la puerta de entrada es con la trabajadora social. Cuando llega con la trabajadora social, además de tomarle todos los datos, pues ya hace más o menos una valoración según los hechos que le cuente la señora, de su historia de vida, de sus ingresos, la edad, una serie de datos que son importantes para poderle luego informar sobre posibles ayudas sociales, etcétera. Pues la trabajadora social lo que hace es detectar cuáles son las necesidades de la señora y ofrecerle, según los servicios que nosotras tenemos, una serie de apoyos, como puede ser el apoyo psicológico o el asesoramiento jurídico, orientación laboral, etcétera, o derivación para otros recursos. Pero es ella la que hace la prueba de entrada, la puerta de entrada, y que la que detecta cuáles son las necesidades que tiene la señora. ¿Es la denuncia la solución para acabar con la violencia de género, Tibisay? Definitivamente no. Es verdad que es un paso importante, necesario para articular todo el mecanismo jurídico de donde se pueden adoptar medidas tanto para la protección de la víctima como de sus hijos y de sus hijas, o medidas de carácter civil, pero no es la solución. Por lo general, cuando una señora va a poner una denuncia, lo hace tras un episodio de violencia fuerte, entonces sale corriendo a poner la denuncia. Y claro, allí ya está articulando un proceso que va a ser más o menos largo en el tiempo y que si no está preparada para ello le va a ser muy costoso, razón por la cual en muchas ocasiones vuelven con el agresor o deciden retirar la denuncia. Es importante y sería muy deseable que las mujeres, antes de poner una denuncia, busquen información. El derecho a la información es uno de los derechos que está recogido dentro de la Ley de Protección de Violencia a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, y es un derecho importantísimo, porque allí por lo menos se va a orientar y va a saber si es lo que quiere es presentar una denuncia, cuáles son los hechos de la denuncia, qué pruebas debe llegar, qué medidas debe solicitar, que tiene derecho a un abogado o abogada al turno de oficio, derecho a ayudas sociales, derechos a los recursos de emergencia, como podría ser, por ejemplo, el DEMA, ¿no? Que da acogida a las mujeres con un plazo de 72 horas desde el momento en que presentan la denuncia. Entonces, la información es importantísima y quiero recalcarlo desde aquí. Hay una red de recursos de violencia de género, no solamente la asociación para la cual trabajo, Mujeres Solidaridad y Cooperación, sino una red de recursos en las unidades de igualdad de los respectivos ayuntamientos o Cruz Roja. Hay otras asociaciones y recursos que también ofrecen
información para después ir a poner la denuncia, porque si no se les hace muy cuesta arriba. Porque yo quería un poquito hablar desde el punto de vista de cómo lo vive una mujer, ¿no? Cuando va a poner una denuncia, cuando decide ir a poner una denuncia. Llega a la comisaría de policía y bueno, hay agentes que están especializados en recoger este tipo de denuncias, pues ya ella desde el momento que dice que su supuesto agresor es su expareja o su pareja o su marido o lo que sea, pues ya se sabe que es un tipo de violencia de género, porque la violencia de género es solamente toda amenaza, agresión que se produce de un hombre hacia una mujer y no de una mujer hacia un hombre. De una mujer hacia un hombre que hay es otro tipo de delito, pero no de violencia de género. Es violencia de género por la desigualdad que hay entre hombres y mujeres, basadas en este sistema que transmite unos valores patriarcales, machistas, y entonces él coloca al hombre en una posición de dominación y poder frente a la mujer. Por eso es que es un delito muy típico. No es cualquier otro delito. Cuando una mujer va a denunciar, no va a denunciar a alguien que le robó el coche o le hurtó algo en su casa. Va a denunciar a la persona a la que ha elegido hacer un proyecto de vida, al padre de sus hijos o de sus hijas, a la persona con la que está vinculada afectivamente, y eso evidentemente hace que se diferencie mucho este tipo de delito de otra clase de delitos. Y entonces, bueno, retomando, cuando llega a la comisaría de policía, pues que ya dice, pues le informan de los derechos, el derecho a solicitar un abogado o abogada de turno de oficio desde el mismo momento que pone la denuncia, los recursos de emergencia, por lo general, pues desde la misma comisaría se lleva a cabo una llamada al DEMA, que es el dispositivo de emergencia para mujeres agredidas, para que se entrevisten telefónicamente con la señora, le ofrecen esta acogida que hablamos antes, que es de carácter urgente para su protección, y una vez ella decida si quiere o no, también le ofrecen acompañamiento, si quiere que acuda alguna trabajadora social o algo, o a cualquier otra ayuda que le puedan ofrecer. Ya después pasan a tomar los datos de la denuncia. Y la señora empieza a contar cuáles son los hechos por los cuales está allí, lo que quiere denunciar, y luego le ofrecen una serie de medidas. Siempre le ofrecen que si quiere una orden de protección, a lo que si una mujer va a poner una denuncia siempre tiene que decir que sí, porque esta orden de protección son una serie de medidas, tanto penales como civiles, que son reguladoras para ofrecer protección a la mujer. Puede ser la orden de alejamiento, la prohibición de comunicación, acercarse a su lugar de trabajo, o en las medidas civiles el uso de la vivienda, quien sea la guardia y custodia de los menores, la pensión alimenticia. ¿Okay? Entonces es importantísimo decir que sí. Pues ya después de esa primera parte que la señora acude a la comisaría de policía, que suele ser largo en el tiempo y la verdad que es bastante agotador, pues ya por parte de la policía se comienza a la localización del supuesto agresor. Ven para citarlo, para que vaya a dependencias judiciales a prestar declaración, y dependiendo de los hechos, pues podrá ser detenido para luego pasar a disposición judicial, o no ser detenido, pero citarlo para que comparezca ante el juzgado. Ya cuando saben en qué juzgado ha caído, el que esté de guardia de violencia, el que esté en ese momento de violencia, entonces llaman a la señora, le dicen: señora, tiene que acudir al juzgado para ratificarse en la denuncia. Allí va la señora, se tiene que ratificar en la denuncia. Pues se encuentra que está, muchas personas no han empezado un juzgado, entonces se encuentra que está en unas instalaciones donde hay un juez, una jueza, una serie de funcionarios. Ella está allí muchas veces con otras señoras que también han padecido violencia. Ya le da tiempo de pensar. En algunas ocasiones están los familiares de ella, o amigos o amigas, o familiares del supuesto agresor. La incomunicación con esta persona es
muchas veces necesaria, pero ¿por qué le haces esto? Pero él tampoco es malo, pero tú no puedes hacer esto. Entonces empiezas a recriminarle y ella empieza a sentir esos sentimientos de culpabilidad, de que es verdad que no es tan malo, a ponerse nerviosa por lo que puede pasar, por lo que no puede pasar. Y la verdad es que ese momento es bastante difícil. Ese es uno de los objetivos de nuestros acompañamientos. No solamente velar porque se cumplan sus garantías constitucionales y sus derechos, sino también acompañarlas en ese proceso que es algo que es cotidiano y habitual y que se escapa de lo que es un procedimiento judicial. El proceso es un proceso normalizado, o sea, el que acudan los familiares de ella o amigos de él y realmente intenten en muchas ocasiones manipularla, decirle, pero vamos a ver tú qué has hecho, intentan convencerla para que retire la denuncia. Pero eso no está basado en que probablemente no es así o que no es malo. Está basado en esos valores y en que esas personas creen realmente que no tenía que llegar a estos extremos para solucionar un problema familiar. Es que por esa, insisto, por esa es la diferencia, o sea, la diferencia de la violencia de género es que partimos de que la sociedad, las personas, porque la sociedad le hablamos como de que, pero todas las personas tenemos esos valores que nos han ido inculcando desde que somos pequeñitos, pequeñitas, ¿verdad? Y que nosotros ni siquiera nos los cuestionamos, es así y ya está. De hecho, antes los problemas familiares eran del ámbito privado y yo en problemas de matrimonio no me meto porque sales perdiendo, ahí yo no me meto. Entonces podría pasar lo que fuera, pero entonces ¿qué era? Un espacio donde el hombre estaba legitimado para hacer con la mujer lo que quisiera, ¿no? Dominante, y ella tenía que aguantar y callada, y si lo decía, vamos a suponer a familiares mayores, aguanta, porque es que ese es el mensaje, aguanta, ¿qué vas a hacer tú? Ay, pero si el pobre tampoco es tan malo, si mira, él es buen padre. Y entonces, claro, todo eso hace que la mujer dude si realmente en el momento de episodio de violencia, cuando empieza a pasar, realmente no estará exagerando las cosas, realmente no. Y la señora Tibisay suele reconocer esas señales de violencia de género, porque igual tiene 60 años y la violencia de género la ha ejercido su marido todos los días o casi todos los días durante toda su vida, ¿no? El marido, o sea, el marido y el entorno. El marido y el entorno también. Bueno, voy a hablar de las señoras que acuden a los recursos, ¿no? Para contestarte esa pregunta. Entonces, muchas llegan porque realmente han identificado la situación de violencia y quieren saber cómo poner una denuncia, qué derechos tienen y todo. Otras señoras llegan pues preguntando para salir de la situación de violencia, no quieren denunciar y entonces para preguntar cuáles son los procedimientos de divorcio, separación, guarda y custodia, quién se va a quedar con los niños, con las niñas, que es la principal preocupación en la mayoría de los casos, la pensión alimenticia, la vivienda, y me lo van a dar, no me lo van a dar, qué va a pasar conmigo, no tengo ingresos. Entonces, claro, es un mundo, pero intentan solventar esa situación de violencia por medio de esos procedimientos. Y luego hay otras que van a explicar una situación que no saben lo que les pasa y resulta que son víctimas de violencia de género. ¿No se identifican? No lo identifican. Entonces, uno les devuelve. ¿Y te parece normal que no respete tu decisión? Y es normal que tú no puedas salir, no te puedas vestir como quieras, que estés controlada, que no puedas disponer del dinero, que te insulte, que te veje, que te anule, que te desvalorice, o que te empuje, o que dé golpes en los muebles, o que te rompa tus cosas. Bueno, y ahí podemos seguir con todo tipo de agresiones que van de menos a más hasta llegar al peor de todo, que es la muerte. Entonces, estas señoras no lo identifican. Identificar, para salir de la violencia de género, lo mejor es la prevención. Y es que si tenemos claro en esta sociedad cuáles son lo que identifica la violencia de género, no entrar. Evitarlo. ¿Por qué? Porque es que una vez que se mete allí ya es muy difícil salir. ¿Cómo sé yo si soy víctima de violencia de género? ¿No? Porque todo el mundo habla de la violencia de género, pero que yo me identifique
O sea, muchas mujeres están viviendo como un calvario y no saben qué es lo que les pasa. Saben que están tristes, que están acorraladas, que están cansadas, que no ven salida. Es una situación, una sintomatología de inseguridad, de falta de autoestima, pero que eso es a consecuencia de haber padecido la violencia. ¿Cómo empieza una relación? Pues una relación empieza con todo muy bonito, ¿no? La primera etapa, donde mostramos cada quien, tanto los hombres como las mujeres, lo mejor de nosotros mismos, de nosotras mismas, pero a medida que va avanzando ya la relación y hay una relación de violencia, empiezan a cambiar las cosas, empieza el control, el aislamiento. Estábamos comentando antes de entrar aquí a plató lo de los móviles, los WhatsApp. Pues ese es un elemento. Evidentemente los avances tecnológicos siempre son para bien, pero hay que darles un uso adecuado. Pero están sirviendo para controlar a las mujeres. Y no estamos hablando de mujeres de 50 años, de 60 años, no, estamos hablando de mujeres y niñas, hasta niñas adolescentes o niñas de 19 años, de 18 años, que son víctimas de esa violencia con el WhatsApp. ¿Por qué estuviste con el WhatsApp hasta las 2 de la mañana? Es que te mandé el mensaje y no me contestaste. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿A qué hora vienes? Y como el WhatsApp es una respuesta que hay que dar inmediata, y como se supone que cuando hay doble clic, pues ya lo leyó la otra persona, que no es cierto, es que ya se envió, no que ya lo leyó, que no es cierto, pero a raíz de allí, pues viene el medio por el cual puedes llevar a cabo el control de esa persona de manera inmediata. Entonces, imagínate cómo puede afectar eso. No, y la adolescente Tibisay también le da pues sus claves de sus contraseñas de su Facebook, muchísimas cosas, porque ella confía en esa persona y es el amor de su vida, realmente, es su príncipe, ¿no? Y a través de las redes sociales también se usa la violencia, pues poniendo fotos, el bullying que se llama informático, poniendo fotos, diciendo cosas que no son, para dejar, para seguirla oprimiendo, para seguirla machacando, para seguirla sometiendo, que es la cuestión. A veces hay medios de comunicación que se asombran cuando una mujer víctima de violencia de género tiene un perfil socioeconómico alto o muy alto frente a una mujer con escasos recursos económicos que procede de otro mundo, que no ha tenido acceso a la formación y a la educación. ¿Cómo lo ves? Claro, es lo que se llama el perfil de la violencia de género. Entonces parece que si tenemos que poner una imagen de una mujer víctima de violencia de género... Cualquiera, ¿no? Cualquier mujer. Y claro, pero siempre es como lo ponen muchas veces en los carteles en la televisión, que gracias a Dios esto ha cambiado, es con el ojo morado, con una cola, como muy humilde, ¿no? Como sumisa. Que sumisa, sí, pero que pareciera que no tuviera educación, que no tuviera estudios. Y no, para ser víctima de violencia de género solo hace falta ser mujer. No importa el nivel social, el nivel económico, el éxito profesional, el origen, no importa nada, solo con ser mujer. Y sí es cierto que las mujeres que tienen estas características, que parece que tienen éxito y que tienen seguridad en ellas mismas y que dependen económicamente de ellas mismas y un nivel social y educativo alto, es más difícil poder acreditar la situación de violencia por los prejuicios que hay. Entonces ya se le suponen otros intereses, que no es denunciar lo que le está pasando. Entonces, es verdad que, víctimas de violencia de género hay de todo, presidentas de la República, juezas, médicas, amas de casa, profesoras, políticas, porque el único requisito es ser mujer, no hay otro requisito que sea necesario para ser víctima de violencia. Tibisay, ¿cuál es el proceso desde el punto de vista jurídico que va a pasar una mujer que decide poner una denuncia? ¿Por la denuncia la puede después ella retirar o el proceso de denuncia sigue adelante? ¿Ella la retira y sigue de oficio la renuncia hacia su supuesto agresor? Cuando ella pone la denuncia, pues nada, se abre ya el procedimiento judicial. En la mayoría de los casos tenemos que saber que el 75% de los episodios de violencia se llevan dentro del seno familiar, muchas veces solamente con el agresor y la víctima, donde no hay testigos y por lo tanto no hay medios probatorios. Entonces el único medio probatorio es la declaración de la víctima.
Que muchas veces se retira la denuncia, por lo que hablábamos antes, por todos estos miedos, por el sentimiento de culpabilidad, de lástima y todo esto, pues es perseguible de oficio. El Ministerio Fiscal puede decir, pues no, seguimos averiguando si se cometió un delito o una falta. Pero al no haber más elementos probatorios, es muy complicado que ese procedimiento llegue a feliz término con una sentencia condenatoria. Entonces allí está el problema de la prueba, porque una cosa es la realidad, lo que está pasando y lo que está viviendo esa mujer, y otra es lo que pasa en un juzgado. Cuando una mujer va a un juzgado a ratificarse en la denuncia, llega, le pregunta si se ratifica la denuncia y está bien el juez o la jueza, Ministerio Fiscal, abogado o abogada de la parte contraria y quien te represente a ti. Y empiezan a hacer preguntas. Evidentemente el abogado o abogada de la parte contraria va a hacer que te contradiga. En ese momento de confusión, de nerviosismo, donde tienes todos los sentimientos encontrados, preocupaciones, cansancio, pues es verdad que es difícil llevar un hilo conductor sobre qué es lo que ha pasado y qué es lo más importante, porque se tiende como a olvidar y a minimizar. O sea, en muchas ocasiones mujeres que acuden al recurso y que les empiezo a preguntar sobre su relación, cómo es, si hay respeto, no hay respeto, la igualdad y todo. Cuentan cosas que realmente a efectos jurídicos no tienen mucha trascendencia. Y la verdad es que después de un rato, después de que se sientan escuchadas, que estén más relajadas, que se sienten en un ambiente de confianza, es cuando empiezan a contar hechos puntuales que realmente pueden ser objeto de denuncia. Entonces, claro, en ese momento que todo ocurre tan rápido, cuando se va a ratificar la denuncia, allí pues muchas veces hasta se les olvida contar las cosas que son más importantes. Porque se quedan en los sentimientos, en lo que ellas sienten, en lo que le ha hecho, en la injusticia. Por eso es tan importante, y recalco, el derecho a la información. Lanzarse a presentar una denuncia corriendo, sin información, sin asesoramiento, sin saber el recorrido que se tiene que enfrentar, es realmente complicado, es mucho más difícil. Porque, ok, está la denuncia, pero después de la denuncia vamos a suponer que hay una sentencia condenatoria y hay una orden de alejamiento. Teniendo hijos hoy en común, ya después empiezan los otros procedimientos de separación, divorcio, guarda, custodia. Pensión alimenticia, que dentro de esos procedimientos las medidas que se regulan son esas. La pensión alimenticia para los hijos, a quien se le atribuye la guarda y custodia, un régimen de visitas para el otro padre o madre, en el caso que se otorgue la guarda y custodia a la madre y al padre y viceversa. El uso de la vivienda, que siempre es para los menores, y el cónyuge con quien convivan. ¿Okay? Toda esa serie de procedimientos son largos en el tiempo. Es la denuncia, si es el juicio, es la sentencia, a iniciar el procedimiento de separación o divorcio, a buscar las pruebas también para ello, a prepararse para una vista, para otro juicio, para otras pruebas, para que llegue la sentencia. Llega la sentencia, un tipo de violencia que es la económica, que es no te voy a asistir a ti con los alimentos que te pertenecen, así esté por una sentencia, no te pago la pensión alimenticia, no te pago la pensión compensatoria. Es un tipo de violencia psicológica económica. ¿Qué puede hacer la mujer? Pues acudir para que se ejecute la sentencia en vía civil, o sea, meter una demanda. Este señor está obligado a pagar tanto de pensión alimenticia, hace tantos meses que no los paga, pues que se requiera para que los pague. O puede acudir a la vía penal y presentar una denuncia por abandono de familia. Esto es solo en vía penal si han pasado 2 meses seguidos sin prestar la pensión alimenticia o 4 alternativos. Pues tiene esa elección. Pero ¿y cuánto tiempo pasa? Y si no tiene ingresos, ¿de qué forma cubre las necesidades alimenticias de sus hijos o hijas y de ella misma? Entonces, estamos hablando de un proceso muy largo en el tiempo. Que tenemos una casa en común y estamos pagando una hipoteca. Pues en los procedimientos de separación, divorcio, guarda y custodia, donde se regulan estas medidas, no cabe pronunciamiento, por ejemplo, sobre el pago de la hipoteca, porque entiende el Tribunal Supremo que eso no es una carga familiar.
o le dan el uso y atribución de la vivienda y resulta que es un alquiler que él deja de pagar. Entonces realmente ese uso y atribución de la vivienda tiene una cobertura legal, porque si deja de pagar la hipoteca, claro, le van a abrir una ejecución de hipoteca, le van a lanzar a la calle. De igual forma, si es un contrato de arrendamiento. Entonces, tendría que iniciar también, en el caso de que haya una comunidad de bienes o una sociedad ganancial, la liquidación de los bienes. Ver cuáles son los bienes, la formación de inventario para después hacer la adjudicación y en su caso la posible subasta para repartir conforme corresponde a cada parte. O sea que todo ese procedimiento divisa años. Es que son años. Y la incertidumbre de ella, ¿no? Porque realmente si los menores, los hijos que tenga a su cargo, el tema de si ella no tiene trabajo. He visto bastantes casos, no son contados, en que han puesto denuncia, han obtenido su sentencia y después han vuelto con el agresor porque se ven que no pueden salir adelante y no les queda otra. Por la dependencia con el agresor, económica, no, también emocional psicológica, también. Social. ¿Okay? El futuro es muy incierto. La denuncia no es una varita mágica. Es verdad que también hay que decir, la denuncia no solamente pueden denunciar las mujeres que son víctimas, la denuncia la puede poner cualquier persona que sea testigo de un episodio de violencia. La denuncia están obligadas a hacer las otras personas, como por ejemplo los médicos, las médicas que están en los centros hospitalarios, en los centros de salud, que también es importante, que estamos dando así retales, pero que me acabo de acordar, en el caso de un episodio de violencia, así no haya una agresión física, una crisis de ansiedad, un ataque de nerviosismo, que quiera poner la denuncia, es importantísimo acudir al centro de salud para que vista y el diagnóstico de la situación, que le den un parte de lesiones, pero lo más importante es decirle al médico o la médica quién fue el causante de esa lesión o el causante de esa crisis y que se recoja allí. ¿Para qué? Para que en esa parte de lesiones se refleje que es por víctima de violencia de género y están obligados de oficio a enviarlos al juzgado para que lleve a cabo la averiguación. Entonces llamarán a la señora para que vaya a declarar como testigo porque no es ella quien está poniendo la denuncia. Y esa es otra vía de poner una denuncia. Y los médicos y las médicas sí están obligados a poner la denuncia. Entonces la denuncia no es una varita mágica. La implicación de la sociedad para erradicar la violencia por medio de la denuncia es necesaria, es verdad, pero también hay que respetar el proceso de la mujer para salir de la situación de violencia. O sea, para que una mujer salga de una situación de violencia tiene que, más que menos, elaborar un plan de huida, saber a qué se va a enfrentar, qué pasos va a dar, con qué medios cuenta. Entonces, en la ley de protección hay muchísimas ayudas, hay muchísimos derechos sociales, derechos en el trabajo y todo, pero en la realidad esos derechos no dan respuesta a las mujeres. Entonces las mujeres van acudiendo por todos esos recursos donde se les ofrece ayuda y en muchísimas ocasiones lo que hacen es ser revictimizadas. Y es otra vez maltratada por las instituciones, maltratada en los juzgados. Entonces es realmente agotador, es muy agotador y es muy desesperante. Por eso es importante tener, contar con la ayuda familiar, contar qué es lo que está pasando a las amigas, a los familiares, para tener ese acompañamiento, ir a los recursos, buscar apoyo psicológico, orientación laboral, para buscar un trabajo, un ingreso, sin independencia económica. Bueno, es que es prácticamente imposible salir de una situación de violencia. Tibisay, entonces la orden de alejamiento es suficiente para el agresor de la víctima. Para alejarlo, no. No, no es suficiente. Evidentemente no. Tenemos como ejemplo cuántas mujeres que han contado con orden de alejamiento y han muerto a manos de sus parejas o exparejas. Entonces, no es más, en muchísimos casos, por este tipo de delitos que estamos hablando, de violencia diferente a todas las demás que estamos hablando,
Una vez que una mujer consigue una orden de alejamiento, que es lo que más desea, porque que se aleje, va a los juzgados a solicitar que por favor se la quiten, que ella lo ha perdonado y que quiere volver con él. Cosa que no se puede hacer. Vale. Otra pregunta que te quería hacer, ¿cuáles son las consultas más habituales que realizan las mujeres en la Asociación Mujeres Víctimas de Violencia de Género? Bueno, pues más o menos lo que hemos estado hablando antes sobre las denuncias, los derechos, los procedimientos civiles, de familia. Es importante también el tema de los testigos, ¿no? De cara a la denuncia, ¿no? Claro, por eso es importante la información, para saber si yo de antemano, o sea, la violencia no se acaba de un día para otro, es un ciclo, ¿no? Es un ciclo que va desde la etapa de tensión, la etapa de explosión y la luna de miel, no va a pasar, voy a cambiar. El mayor enganche para seguir en una situación de violencia es la esperanza de cambio. Porque ella piensa que él va a cambiar. Siempre, y él ofrece que va a cambiar. Exactamente, porque él se excusa que tuvo un día duro, etc, etc, etc. Y ella también dice, bueno, ¿y qué hice yo también para propiciar ese episodio de violencia? Se culpabiliza. Por supuesto, es que claro que sí, yo también. Y después de qué pasa, que en ese momento sí lo ven claro, cuando transcurre el tiempo, lo van minimizando, es que yo también, y se echan la culpa, es que estoy exagerando, o lo niegan, no, es que tenía problemas. Pero yo siempre hago, cuando acuden las mujeres, yo les hago una pregunta, no, es que también es porque tiene problemas en el trabajo, y el dinero, y la crisis, entonces claro, la paga conmigo. Yo digo, ¿y por qué no la paga con el jefe? ¿Y por qué no la paga con otro señor? Sino que la paga contigo, que eres la mujer, la que vives con él. ¿Por qué? Para un poquito visibilizar la diferencia que hay. Me preguntaste algo antes que te iba a contestar y como siempre me fui por la rama. ¿Qué fue lo que me preguntaste justo ahora? Ahora te estaba preguntando un poquito eso, que realmente la mujer aguanta también porque tiene hijos, aguanta porque realmente la madre o su suegra le dice, pero eso es algo normal, es algo habitual, a mí también me ha pasado. Ese es lo que tenemos que hacer nosotros, o sea, ser una mujer sumisa y aguantar. O sea, aguantar porque parece que es nuestra función en la sociedad actual. Y a veces por mucha información que haya, realmente a veces hay más desinformación que información. Y también está el tema de los hijos. Si percibes que a lo mejor una mujer que acuda con hijos es más fácil, o sin hijos es más fácil el tema de la denuncia y es menos problemático desde el punto de que ella va a retirar la denuncia por el tema de los hijos, porque es su padre, qué vamos a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Y que si tiene hijos o hijas, está obligado a verlo y a relacionarse con él para toda la vida. Verlo cuando va a buscar a los niños, cuando los entrega, mensajes. Es más fácil seguir dominando a la mujer si tienes hijos o hijas, porque tienes la obligación de comunicarle cosas y de entregarlo a los niños o a las niñas cuando tienen su régimen de visita. Es mucho más complicado, claro que sí. Y el tema también, los miedos. Y el tema también de la iglesia, el rol que ha tenido la iglesia de hasta que la muerte les separe, y entonces esa señora acudía a su confesor y le contaba que le había dado un bofetón y que le había tirado los dientes prácticamente, y realmente el confesor le decía, bueno, eso, a ver qué estabas haciendo tú, vamos a minimizar ese problema, y realmente pues la mujer pues rezaba 4 Padres Nuestros y iba a su casa y ya está, o se lo contaba a su madre realmente, y la madre le decía, no, pero eso es algo normal, habitual, normalizado. Evidentemente como que un bofetón a tiempo y se lo merecía. Esta desigualdad que hay en las relaciones con el hombre desde el punto de vista de dominación y la sumisión de las mujeres hacen que se den por válidos y se sientan legitimados para cometer actos que son delitos. ¿Okay? Entonces es complicado por lo que tú dices, porque se minimiza, o sea, el hecho de nacer hombre o mujer en esta sociedad que vivimos nos atribuye unas cualidades a las mujeres que tenemos que ser más femeninas, que así es como nos educan, y los hombres pues tienen que ser más masculinos, más fuertes, unos roles
pues tú destinas a las labores de la casa, al cuidado de las personas, porque como tienes esa serie de atributos, pues es mejor y lo sabes hacer mejor, casi que parece que naciste aprendida. Y los hombres no, en la esfera pública, pues yo soy el que proveo, el que busca trabajo. La sociedad ha cambiado en este sentido, pero la mentalidad no. Esos valores siguen allí todo el tiempo. Los estereotipos, cómo tiene que vestirse una mujer, cómo tiene que vestirse un hombre, los vemos todos los días en la televisión, en los videoclips que estábamos hablando antes, sobre todo de estos raperos. Vemos, bueno, a los raperos con collares de oro, con un barco atrás, todos súper exitosos, con una tremenda casa. ¿Y las mujeres cómo se nos representa? Bailando, medio desnudas. O sea que la única forma de conseguir ese éxito es con ese hombre. Y la mayoría de las veces no hay una mujer con el cantante. Hay muchas mujeres. Él harán a disposición porque eso es lo que él tiene que ofrecerle. Y eso es lo que ellas, si quieren conseguir, tendrán que hacerlo por medio de él. La mujer víctima de violencia de género piensa, cree, está convencida de que su supuesto agresor, su pareja, va a cambiar. Siempre. Lo tiene, y a veces las propias amigas, su círculo de amistades también la convencen a ella para retirar la denuncia. Claro. Pero es que si ustedes hacen buena pareja, que se lo comenta a la vecina, dice que extraño, si es el presidente de la comunidad vecino, qué bella persona es, toda amable, que me baja la bolsa de basura, etcétera, etcétera, etcétera. Y también a veces los medios de comunicación inciden cuando hay una agresión y una muerte de una mujer, en el perfil de ese agresor, de ese supuesto agresor, que era una buena persona, excelente trabajador, pero de ella nunca se habla nada, salvo que fue la lesión la muerte y le metió, pues le puso 14 puñaladas delante de sus hijos menores. Y después siempre sale el vecino o la vecina que habla maravillas del supuesto agresor. Y después siempre se habla de la víctima que retiró la denuncia, pues la orden de alejamiento que tú comentabas hace una semana o hace 3 días, o no tenía ni siquiera orden de alejamiento. O no había denunciado. No había denunciado, exactamente. Porque es un paso difícil. Es un paso difícil y después a veces lo llamativo es después que él se intenta suicidar. O sea, porque o es para mí o no es para nadie. O sea, o eres mía o no eres de nadie. Hay un libro de así, ¿no? Miguel Lorente que se llama La maté porque era mía. La maté porque era mía. Y claro, si la mujer se ve como un objeto, como estamos hablando, es mi posesión. ¿Qué pasa? Es verdad también, hay mujeres que se sienten que dentro de esa situación de violencia llega el momento en que ellas creen que lo tienen controlado. Evitando enfrentamientos, va a evitar esas explosiones de violencia, sometiéndose y evitando. Y eso es falso, porque se creen, y eso está sobre la base que se creen que ellas hacen algo para ocasionar esa explosión, ¿no? Entonces, esa falsa idea de que ella los tiene controlados hace también que permanezcan allí y no ven el riesgo real. Cuando realmente no quieren someterse y ya empiezan a buscar salida, a reaccionar frente a ese sometimiento, esa dominación, que empiezan a enfrentarse, ¿qué pasa? Que si yo que tengo el poder te estoy presionando y tú te quedas tranquila, pues vamos bien, estamos aquí, pero como tú intentes levantarte, yo te piso más. Y si te intentas escapar, yo te agarro. Y si ya veo que no puedo, pues yo te tiro, o sea, te empujo, porque funciona de esa forma. Es la mentalidad de que eres mía, me perteneces, no te puedes ir, no me puedes hacer eso. Yo entiendo que muchos hombres que son denunciados por violencia de género, no es que piensen que ella está mintiendo cuando contó lo que contó, porque ellos saben que lo han hecho, pero que ella no tiene derecho a denunciarlo, porque él está legitimado a comportarse así. Es que yo soy tu marido, es otra cosa. Entonces es complicado, porque es la mentalidad de la que se parte. Y de repente sí, está el momento de arrepentimiento y ese que llamamos de luna de miel y no volver a pasar más y las cosas van a cambiar y es verdad y no lo vuelvo a hacer.
pero... Y sin mí no eres nadie, ¿no? No sirves para nada, sin mí no eres Bueno, nadie. eso, Ese típico... ¿tú qué vas a hacer? Sí, sin sí. mí. Bueno, ¿tú qué vas a hacer? Que no tienes a dónde ir, nadie te va a querer. ¿Qué vas a hacer con los niños? Eres una muerta de hambre. Y en los casos de las mujeres que son extranjeras, inmigrantes, aquí tú no tienes familia, ni tienes a nadie, yo te voy a hundir. Es que... claro, ya después el hecho concreto y la situación de cada pareja, ¿no? Pero la verdad es que cuando menos siempre es sangrante, porque es difícil. Es duro el trabajo de asesora jurídica en este tema. Sí, es duro porque, primero porque causa mucho sufrimiento. Bueno, gracias a Dios y mis compañeras y yo todavía seguimos sensibles a eso porque no somos máquinas que vamos oyendo y dando información. Entonces causa mucho sufrimiento ver a mujeres contando tantos años de violencia. Hay mujeres que tienen hace 38 años que están padeciendo violencia, que son amas de casa, o mujeres que tienen un éxito profesional y que son jovencitas de 20 y pico años y no pueden salir de la situación de violencia, el sufrimiento, como lloran, las preocupaciones y todo. Entonces es duro. Es duro también por tener que decirles a la realidad que se van a enfrentar y que a pesar de estar cansadas y deterioradas, se tienen que preparar para enfrentarse a todo eso y seguir luchando para salir de allí, porque hay que luchar para salir de allí y que tienen que tomar fuerzas y de repente ellas van creyendo que se les van a ofrecer todos los recursos y que va a ser con apoyo y no tanto esfuerzo por ellas mismas. Ellas son las principales implicadas y las primeras que tienen que poner todo su esfuerzo. Pero por otra parte, no quiero que no lo pueda decir, no quiero dejar de decirlo. Es un trabajo muy bonito porque para las personas que estamos comprometidas con esta lucha, que va avanzando, porque va avanzando muy poco a poco, a veces es como la canción de mi caballo camina para adelante, mi caballo camina para atrás, pues más o menos así, pero estando comprometidas con esta lucha, es bonito porque por lo menos puedes ofrecerles herramientas, recursos, tu propia experiencia como persona, como profesional, para que les sirva de apoyo para salir de esa situación. Brevemente, ¿cuál es la demanda más solicitada por las mujeres y si hay que tener una formación específica para trabajar en este área, Tibisay? La demanda más solicitada por las mujeres es que me dejen paz. Siempre ven la solución con que ya él me deje paz, se olvide de mí y ya está. Eso es lo que más quisieran en sentido general. La demanda más solicitada es qué va a pasar con mis hijos. La demanda más solicitada es a dónde voy a ir, con qué voy a cubrir las necesidades. Son en realidad todas las dudas, las preocupaciones que tienen. Y en cuanto a si hay que tener una formación específica para atender a víctimas de violencia de género, evidentemente sí, pero no solamente los recursos de violencia. Esta formación específica tiene que estar en los juzgados y tiene que estar en los ayuntamientos. Y la verdad es que la formación específica, si la traducimos a sensibilización específica, la debería de tener toda la sociedad. Pero sí es cierto que para las personas que atendemos a estas mujeres con este tipo de violencia es necesario, porque tenemos que verlas desde una perspectiva de género donde sabemos cuáles son las causas de la violencia, que es la desigualdad, la relación de poder-dominación, que es la sociedad, que es estructural, los síntomas de la violencia, las secuelas que produce la mujer, que no hay un perfil de mujer, que es para todo tipo de mujer, que no las vamos a enjuiciar, que no las vamos a juzgar, porque es que en muchísimos ámbitos las mujeres se sienten muy juzgadas. En los propios juzgados, sí, es un juzgado, hay que juzgar, pero se sienten juzgadas en el sentido de que no les creen, en el sentido de los prejuicios que puede haber, en el tipo de preguntas que se les hace, en el poco tiempo y espacio que tienen para contar lo que les está pasando. Entonces, en nuestro recurso, sí les damos ese espacio para oírlas, que se llama escucha activa. Oír, estar pendiente de lo que le dicen y devolverle lo que ellas están sintiendo, para que un poco se sientan reconfortadas y se sientan con la seguridad, pues sí, lo que yo pensaba que me estaba pasando
es violencia de género. Pues nada, muchísimas gracias, Tibisay Peñate Molina, por estar aquí esta mañana con nosotros. Gracias y suerte. Gracias a ti, muchas gracias. Espero que la entrevista con Tibisay Peñate Molina, asesora jurídica del Servicio de Prevención y Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia de Género de la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación, haya sido sagrado, y recordar que esta entrevista es colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.